Ahora nos enfocamos en la sesión 4, que tiene que ver con los temas del flujo circular de la renta y el cálculo del PBI. ¿A qué denominamos flujo circular de la renta o del ingreso? Que está muy asociado a lo que es el gasto también. Es decir, en economía siempre va a haber una igualdad entre lo que es producción, lo que es ingresos y gastos de la gente. Y todo esto circula de una manera muy particular. Y aquí necesitamos crear modelos. Quizás un vicio que tenemos en economía es que siempre creamos modelos económicos para explicar o para interpretar el funcionamiento de nuestra economía. Y aquí tenemos un pequeño modelo en el que participan las familias y las empresas para explicar este flujo de la renta que circula permanentemente entre los dos a través del intercambio. Pero ¿cómo se relacionan estos dos grupos? Las familias tienen recursos, por ejemplo, tienen capital, tienen tierra y también mano de obra. Con estos recursos ellos pueden intervenir o hacer un intercambio con las empresas. Ofrecen sus servicios productivos a las empresas. Y las empresas, para producir bienes, requieren de estos factores. Por tanto, contratan. Así las familias tienen un ingreso. Al mismo tiempo, con estos recursos productivos, las empresas producen bienes. Esta producción de bienes finalmente lanzan al mercado, envían al mercado. Y al enviar al mercado, las familias compran estos bienes y gastan en estos bienes y finalmente pasan otra vez a la empresa. O sea, estos ingresos que las empresas pagaron por el alquiler de los recursos a las familias, nuevamente lo obtienen al venderle bienes. Y así vemos que aquí hay un intercambio de bienes y de servicios, y aquí podemos encontrar el intercambio en dos tipos de mercado. En el mercado de factores de producción y en el mercado de bienes y servicios. Por tanto, existe permanentemente un flujo circular de la renta, tal como indica en este gráfico. En esta figura vemos aquí las familias por un lado y las empresas por otro lado. Al inicio, las familias, ¿qué ofrecen? Por el lado superior, vemos que las familias ofrecen servicios y factores de producción hacia las empresas. Y estos pagan, siguiendo la misma flecha, unos ingresos por el uso de estos servicios. Pero con estos factores de producción las empresas producen bienes. Al producir bienes, y ahí vemos con la flecha de derecha hacia la izquierda, ofrecen los bienes y servicios a las familias. Y como ahora ya las familias tienen ingresos, nuevamente gastan al comprar esos bienes y servicios, devolviendo estos ingresos a las empresas. Y así se produce un flujo circular de la renta periodo tras periodo. Por tanto, el ingreso va a ser igual al gasto y esto al producto. Hay otro concepto fundamental en economía que se conoce como valores agregados. En cada bien final se ha producido porque se ha agregado valor permanentemente. ¿Pero qué es el valor agregado? El valor agregado no es más que el aumento de valor de un bien o de un recurso que se tiene al inicio. Porque para producir un bien se requiere etapas y en cada etapa se agrega valor. Y si sumamos todos los valores que se agregan en cada etapa productiva, obtenemos el valor agregado de la economía. Obtenemos el valor final del bien. Entonces, el precio de un bien, ¿qué representa? La suma de los valores agregados. Y aquí podemos explicar de una manera breve. Por ejemplo, en el caso de un libro. Si queremos producir un libro, tenemos que utilizar al inicio un trabajo del sector agrícola, digamos los agricultores. Lo que producen, se necesita para un libro, lo que se necesita como insumo principal para un libro es la madera. Entonces trabajará inicialmente el productor talando la madera. Y ahí creará el primer valor, digamos 7. Ese valor agregado del productor donde no había nada es 7. Pero luego esta madera viene a Lima, a una industria, a las papeleras. Vienen en cuartones, ¿no es cierto? Ahí vemos los camiones que pasan transportando esta madera. Cuando entra en la industria se produce una transformación de la madera y se crea el papel. Y ahí hemos agregado más valores.
este sector de transformación de la materia prima agregó valor. Y digamos que este valor agregado tiene un valor de 5. Entonces hasta ahora ya tenemos 2 valores que se agregan, el del agricultor y el de la papelera. Y finalmente se produce en la imprenta el libro, que es el bien final. Entonces el bien final, que tiene un valor, digamos, de un libro de 40 o 50 o cualquier otro valor, que representa la suma de los valores agregados. Claro, si en la papelera se agregó un valor de 5 y costaba 12 soles, y ahora el libro está a 20 soles, hay un valor, una diferencia de 8 soles. El valor agregado para hacer el libro, descontando los insumos, es de 8. Entonces, este sector de la imprenta, donde se agregó más valor a esa materia prima inicial, tiene un valor final que se conoce como a precios de mercado, que se conoce como el PBI. Todos los bienes son valorados a precios de mercado. Entonces, el valor del libro es un bien que está calculado por los valores agregados que se han dado en todos los sectores. Y si sumamos los valores agregados y el valor de un libro al final, para todos los bienes encontramos aquí el valor del PBI. Es así como podemos calcular el PBI también agregando los valores agregados. Vamos a ver cómo se calcula el PBI. Hay varias formas de calcular el PBI. El primero es el método del gasto. Y para calcular el PBI por el método del gasto, tenemos que hacernos una pregunta. La pregunta es, ¿quién compra el producto? Si bien la producción se realiza en las empresas, ahora hay que preguntarnos, ¿quién compra los productos? Entonces de ahí podemos entender el cálculo del PBI a través del gasto. Entonces, el producto lo compran diversos componentes. Y aquí podemos tener que por el lado del gasto, el PBI es calculado por el consumo, la inversión, los gastos y las exportaciones netas. En otras palabras, el PBI es explicado porque las familias gastan en bienes de consumo. ¿Qué representa C? Ellos son los que compran los bienes. También las empresas compran bienes. Los equipos, las máquinas para producir son bienes. Y las empresas demandan o compran, gastan en esos bienes para realizar la producción. Igualmente el Estado es un gran consumidor. Compra bienes, equipos, compran insumos, compran alimentos, etc. Y también el otro gran sector que explica el componente del PBI es el sector externo. XN representa el sector externo, quiere decir las exportaciones netas. Una economía intercambia con el resto del mundo. ¿Quiénes gastan en nuestros bienes? Economías de afuera. ¿Qué nos compran? Gas, si exportamos, nos compran gas. Minerales, si exportamos, nos están gastando sus ingresos en bienes que nosotros producimos. Entonces, el PBI se puede estimar sumando todos los gastos por los sectores económicos que existen. Y aquí tenemos justamente una de las explicaciones de cómo se obtiene el PBI a través del gasto. Pero hay otra manera de calcular el PBI, pero viendo el otro componente, que es el lado del ingreso. Y en este caso queremos saber quiénes tienen los ingresos y cómo se obtiene el ingreso. Y tiene una forma de deducirlo. Por ejemplo, si tenemos el PBI a precio de mercado, hay que restar los pagos netos a factores externos, que son las utilidades que tienen las grandes empresas por producir bienes en el Perú, que se llevan, por eso se resta. ¿Y qué nos queda? Cuando sacamos las remesas de las empresas que se llevan o las utilidades por su contribución en la producción nacional, queda el Producto Nacional Bruto a precio de mercado. Pero como el Producto Nacional Bruto no se ha deducido el uso de los equipos, hay que descontar la depreciación. Si descontamos al Producto Nacional Bruto las depreciaciones, lo que vamos a tener es el Producto Nacional Neto a precio de mercado. Entonces, este Producto Nacional Neto a precio de mercado no es lo que representa, no es lo que tienen como ingreso los que producen bienes. A esto todavía hay que seguir deduciendo. Hay que deducir los impuestos que cobra el Estado y los subsidios que también se puede obtener desde el Estado. Si nosotros consideramos estas dos variables, lo que vamos a tener es el Producto Nacional Neto a costa de factores. Es decir, ahora sí tenemos el producto que solamente le corresponde a los que han producido los bienes. Y por este producto es lo que se ha recibido un ingreso. Por eso es que el Producto Nacional Neto a costa de factores
es igual o equivalente al ingreso nacional neto de factores o ingreso nacional. Es lo que le corresponde a todos los que han realizado la producción. La tercera manera de calcular el PBI es considerando el método del valor agregado. Podemos estimar el valor agregado por sectores económicos. ¿Y en qué consiste este método? Primero hay que calcular, como dice la ecuación 1, calcular el valor agregado de cada sector económico, para luego sumar estos valores y obtener el PBI. Como indica la ecuación 1, el valor agregado del sector I es igual al valor bruto de la producción menos el consumo intermedio de los insumos. Si eso hacemos en cada sector, como indica en la ecuación 2, donde aparece la sumatoria, donde indica de I igual 1 hasta N, quiere decir que son N sectores económicos, y a eso le agregamos el derecho de importación, si sumamos ambos conceptos, lo que obtendremos es el PBI en un periodo de tiempo determinado. Entonces, este es el tercer método que permite calcular el PBI. Hemos visto entonces esta variable de ingreso o renta nacional. Así como estas variables y la explicación de cada uno de los temas que aquí hemos discutido, podemos encontrarlo en la página virtual, en el Patmos de la universidad. Asimismo, aquí se adjunta algunos libros, algunos documentos que aluden a estos temas, así como diapositivas y grabaciones muy precisas que explican de una u otra manera para que ustedes puedan tener a mayor detalle y profundidad el conocimiento sobre estos aspectos. No olvidemos, jóvenes, les espero en la próxima sesión.